es la facultad que se confiere al presidente de la República de reconocer algo que se llama, o que la ley llama, conflicto armado interno, ¿no es cierto? Y los efectos de este reconocimiento del conflicto armado interno son que él puede establecer un régimen jurídico aparte del estado de excepción. Es decir, ya no necesita declarar estado de excepción y establece un régimen jurídico a su arbitrio, ¿no es cierto?, en el cual se limitan los derechos y las garantías. Es decir, una cosa es el estado de excepción y otra cosa es declarar estado de conflicto armado interno. La existencia de un conflicto armado interno. Son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Es decir, esta primera provisión, si usted lo piensa bien, es manifiestamente inconstitucional, ¿no es cierto? Porque por la simple razón de que los derechos ciudadanos y las garantías y libertades ciudadanas son la regla, ¿no es cierto? Y cuando se permite que el Estado vulnere estos derechos, estas garantías, estas libertades, es la excepción. Pero aquí se le da al presidente la facultad de convertir la excepción en regla. Es decir, que siempre se pueda vulnerar los derechos, las garantías y libertades cuando él declare la existencia de un conflicto armado interno, ¿no es cierto? Y entonces puede disponer medidas operativas y todo. Pero, y en esto hay que poner mucho ojo, puede disponer también medidas económicas y financieras. Medidas económicas y financieras más o menos a su arbitrio, que no respetan el resto del ordenamiento jurídico ecuatoriano, ¿no es cierto? Y estas medidas económicas y financieras deben tener, dice la disposición, varios fines, pero muy generales: fortalecer las fuerzas del orden, proteger a la población civil, proteger los bienes civiles, salvaguardar la continuidad de las actividades económicas. Doctor, cuando decimos puede establecer leyes financieras, económicas y financieras a su arbitrio, ¿qué es lo que podría hacer el presidente? Medidas económicas y financieras. ¿Qué medidas podría tomar, por ejemplo? Mire, a mí, fuera de todo el peligro que existe en contra de los ciudadanos, en contra de los opositores, en contra de la población política del Ecuador, a mí me llama profundamente la atención este fin que pueden tener esas medidas económicas y financieras, y es salvaguardar la continuidad de las actividades económicas y productivas en todo el territorio nacional. Es decir, el presidente, si cree que para salvaguardar una actividad empresarial determinada debe tomar unas medidas que estén en contra del ordenamiento jurídico general del Ecuador, puede hacer. Y simplifiquemos un poco para que la gente logre entender el alcance de estas medidas. Digamos, les doy un ejemplo y me pongo yo como ejemplo. Digamos que yo soy un empresario muy rico, que como empresario muy rico, voy a poner un ejemplo que concierne a la provincia de Loja, ¿cierto? Que como empresario muy rico, soy un empresario que cultiva, por decir, cebolla. Ya. ¿No es cierto? Cultivo de cebolla, ¿sí? El cultivo de cebolla en el Ecuador. Como quiero, la ley, como me permite esta ley, al declarar conflicto armado interno, el emitir medidas económicas y financieras que permiten salvaguardar la continuidad de las actividades económicas de mi empresa, ¿no es cierto? Yo digo que solo yo soy el único autorizado para comerciar cebolla en el territorio nacional. Ya. Porque quiero salvaguardar esa actividad económica y financiera y porque me permite la ley. Ya. ¿No es cierto? Es decir, puede proporcionar enormes ventajas económicas y financieras a muchos grupos económicos. A monopolios, diríamos, en este caso. A monopolios podría ser, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo digo necesito, yo para salvaguardar lo que estoy haciendo, es decir, producción y venta de cebolla, yo tengo que tomar medidas económicas y financieras. ¿Puedo hacer que el resto de productores no entren en esa? Si es que yo he declarado conflicto armado interno y si es que me encuentro dentro de ese régimen especial que prevé esta ley, ¿no es cierto? Esta ley le da al presidente de la República esa facultad, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso significaría en algún momento, doctor Carlitos, que dependiendo de quién sea en ese momento el objetivo, el enemigo político, diríamos, del presidente, bien puede el presidente encontrar otro que tenga la misma actividad de su enemigo y declarar que el otro necesita que ese señor deje de producir para hacer. Pero digo, a mí no me preocupa tanto en este caso el enemigo, sino el amigo.
¿no es cierto? Dependiendo de quién sea el amigo que puede, porque la historia de nuestro país se basa en muchísimo, es la historia política de nuestro país, digamos, es una oda a la amistad, a los beneficios que se dan a los amigos, ¿cierto? En todos los regímenes políticos, especialmente los que son más de derecha, la amistad tiene una enorme influencia. Así es. Los amigos, los familiares tienen unos poderes y unos beneficios económicos terribles. Entonces, hay esta posibilidad aquí. Otra cosa que me llama a mí la atención es la definición de grupo armado organizado. Y entonces, mire usted que se define como grupo armado organizado a 2 o más personas. Perdón, 3 o más personas. O sea, tres o más personas pueden conformar un grupo armado organizado siempre que constituyan una estructura de poder organizado que ejerza violencia prolongada en contra de la población. Es decir, suficiente con que sean 3 individuos sospechosos de ser de hacer actividades ilícitas, ¿no es cierto?, que sean declarados como grupo armado organizado, ¿no es cierto? Y como tal grupo armado organizado, contra esas tres individuos, que pueden ser 3 sujetos que estén parados en la plaza de San Sebastián, en contra de esos 3 individuos puede desatarse la furia, podríamos decir, de la fuerza política. La represión policial. La represión policial. O del ejército. Claro, pero bajo una suposición, que estos tres individuos que están parados ahí en la esquina de la Bernardo Valdivieso y la Mercadillo estén ejerciendo violencia prolongada en contra del Estado, la población o los bienes civiles, ¿no es cierto? Digamos que estos 3 individuos parados en esa esquina de la Bernardo Valdivieso y la Mercadillo, todos los días rompen las plantas. ¿Ya? Están haciendo violencia. Acto de violencia. Fuerza en contra de los bienes de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, con este espectro tan amplio que pone la ley, perfectamente pueden ser, digamos, blancos militares en este... O sea, no necesariamente tienen que estar protestando, claro, sino haciendo una actividad como esas que ya la consideran de violencia contra los bienes del Estado y pueden ser... pueden ser considerados objetivos militares, ¿no es cierto? Bueno, todo esto en realidad es preocupante, ¿no? Porque puede llevar a muchas cosas, ¿no es cierto? Pero a mí me preocupan más los efectos financieros que tiene esta ley. Los efectos, la posibilidad de diversos efectos financieros. Y entre esos efectos financieros están las rebajas sustanciales que hay en los impuestos cuando se realicen donaciones a favor de la Policía Nacional. ¿Por qué trae problema eso, doctor? Bueno, porque permite como una puerta amplia, ¿no es cierto?, para que las grandes sociedades, las grandes compañías tengan una aportación inferior de la aportación tributaria que normalmente realizan el Estado, ¿no es cierto? Aquí entonces puede haber lo que se llama la sobrefacturación, es decir, dan un bien que vale 30, pero lo pueden hacer pasar por... Podría suceder eso, ¿no es cierto? Podría suceder eso. Y otra cosa que me preocupa a mí y que tiene mucho que ver con unas reformas recientes que hubieron a la economía popular y solidaria es la prohibición a las sociedades anónimas simplificadas para que realicen operaciones financieras en el mercado de valores, en el mercado de seguros o operaciones vinculadas con sectores estratégicos. ¿Cuál es la explicación en términos que la gente entienda? Esto tiene relación también con la limitación que se hizo recientemente a las cajas de ahorro de realizar esas mismas operaciones financieras de valores, etc. Quiere decir esto, en mi criterio, que se limita la economía más popular, ¿no es cierto? Y se potencia la economía bancaria. O sea, las cooperativas, las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro, no las cooperativas. Las cajas de ahorro y las sociedades anónimas simplificadas no pueden realizar operaciones financieras de altas finanzas, podríamos decir, en la bolsa de valores o en el mercado de seguros, ¿no es cierto? Es decir, se concentra la potencia económica, podríamos decir, de este tipo de operaciones en el sector bancario tradicional. Que tendría la autorización legal y la única para poder hacer esas operaciones de las que estamos hablando. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces tiene este efecto, digamos, creo yo, de minar la economía popular y solidaria, de hacer más débil la economía popular y solidaria frente al gran capital, ¿no es cierto? Frente a los grandes millonarios. Claro. Aparte de eso existen todas las otras posibilidades represivas que se presentan, ¿no? Pero que
digo yo, conociendo a nuestro Ecuador cómo es, más bien son posibilidades un poco difíciles, porque con el mayor respeto del mundo, en muchas ocasiones se ha demostrado que la efectividad de nuestras instituciones de seguridad no es la óptima, ¿no? La que quisiéramos. La que quisiéramos, ¿no es cierto? Entonces, me preocupan más estos efectos financieros, ¿no es cierto? Doctor, pero aquí le hago un paréntesis, permiso por la interrupción. Se dice que se lavan entre 5 y 7 mil millones de dólares anuales. El presidente dijo que eran 30.000, bueno, quedémonos con los 7 mil. Pero ese lavado de activos de semejante monto no se lo hace en la tienda de la esquina, se lo hace en un sistema financiero. Y en esa ley no hay nada que diga algo sobre el sistema financiero. La unidad de análisis financiero está reducido, creo que a dos renglones dentro de la ley, y no se habla mayor cosa se habla mayor cosa. Del control hacia los bancos, que no es donde se habla mayor realmente entra cosa. esa plata, ¿no? Sí, mire usted que hace más o menos unos 8 o 10 meses, no sé si recuerda usted que estuvo aquí el Contralor General del Estado y se reunió con todos los miembros de la Función de Transparencia y Control Social. Y entre esos miembros de la Función de Transparencia y Control Social estaba el Superintendente de Compañías y Seguros. Y el Superintendente de Compañías y Seguros dijo directamente, frente a todo el público que estábamos en esa ocasión en la Universidad Nacional de Loja, que su sección, la sección que tenía prevista para el análisis de posible lavado de las compañías, no tenía personal, que era totalmente imposible para ellos realizar ese tipo de análisis. Que es más, que no tenían equipo, que no tenían los programas. Entonces, que no se estaba realizando ese análisis, cosa que es totalmente grave, ¿no es cierto? Pero esto que le digo se complementa con otra cosa que me parece a mí preocupante. Y es que se implementan en esta norma algunos mecanismos para que los gobiernos autónomos descentralizados contribuyan mediante donaciones a las fuerzas del orden, al trabajo de las fuerzas del orden, ¿no es cierto? O sea, en la pobreza que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, en la falta de presupuesto que no reciben los gobiernos autónomos descentralizados, tienen que aportar a las fuerzas del orden. ¿Pero es una posibilidad o es una obligatoriedad que señala la ley? Hay mecanismos, es posibilidad, hay mecanismos, ¿cierto? En el marco de sus competencias, bueno, y claro, que apoyen también apoyo logístico e infraestructura. Pero no olvidemos que el cuidado de la seguridad nacional es una de las atribuciones constitucionales privativas de la función ejecutiva. No es que está diseminado, ¿no es cierto? Los gobiernos autónomos descentralizados pueden contribuir a la seguridad, pero a través del fomento social, de la promoción popular, etcétera, etcétera. No con las actividades propias de represión del Estado que solo le corresponden a la función ejecutiva. Y esto también se establece. Es decir, la ley de solidaridad es una ley de, como decía hace muchos años el pájaro Febres Cordero, de Hood Robin, es decir, de Robin Hood al revés, que les quita a los pobres y les da a los ricos, ¿no es cierto? Eso es lo que en definitiva hace. Y tiene, mire usted que tiene relación también, esto está, bueno, hay que reconocer que está bastante bien pensado, porque tiene relación también con la ley de inteligencia. ¿Qué es la segunda que se aprueba? La segunda que se aprobó, ambas aprobadas en menos de una semana, ¿no? Así es. O sea, con discusión cero, con conocimiento público cero, en menos de una semana aprobada, bueno, con esa efectividad asombrosa que nos deja fríos, ¿no es cierto?, de la Y que bien valdría que la apliquen en otros aspectos también, ¿no? Sí. Bueno, en esta ley de inteligencia, yo leí anoche algún comentario de un abogado, el doctor Pablo Encalada Hidalgo, que decía, se aprobó la ley de inteligencia, ahora les toca santiguarse. Claro. Bueno, hay ese peligro, que es el peligro que está en la disposición transitoria primera, y que presupone el embargo incondicional de toda la información. De un ciudadano, de una institución, de cualquier persona, debe entregar incondicionalmente toda la información que se le pida. Es decir... Pero eso haya o no haya conflicto armado interno. Sí, esto es aparte. O sea, este rato el dueño, digamos, el jefe de inteligencia va a conocer la vida, pasión y muerte de todos los ecuatorianos. Es así, ¿no es cierto? Es así. Y entonces... usted sabe que las actividades de inteligencia en general son actividades clandestinas que realizan todos los países. Pero el marco general de esta ley de inteligencia, yo me quedo asombrado porque no se refiere a la protección del Estado ecuatoriano frente a amenazas externas. Se limita solamente a la posibilidad de amenazas internas.
Y en este sentido, entonces, el Sistema Nacional de Inteligencia que se propone aquí y el organismo rector del Sistema Nacional de Inteligencia, me parece a mí que tiene mayor similitud con una policía política estatal del tipo de la GPU soviética, del tipo de la Stasi de Alemania, de la SS de la Alemania de Hitler, ¿no es cierto? Más bien de una policía política interna, ¿sí? De una policía política interna. Y hay un artículo que a mí que me suena mucho. Es el segundo inciso del artículo 43. ¿Qué dice este segundo inciso? Dice que los miembros del Sistema Nacional de Inteligencia podrán trasladar dentro y fuera del país valores monetarios sin que ninguna autoridad civil o militar les pueda impedir, ¿sí? Es decir, yo puedo ir con un camión lleno de billetes, llevarlo de un lado a otro y ninguna autoridad me puede impedir, ¿no es cierto? Porque, bueno, se supone que ese dinero es para financiar las actividades de inteligencia y que tienen que ser secretas y etcétera, etcétera. Pero, como le digo, estas leyes presuponen funcionarios impolutos, intachables, Claro. santos, verdaderos santos que realicen estos trabajos. Y el Ecuador, como decía Bolívar, y toda América Latina no es una república de santos. Sí, no Para creo. nada es una república de No santos, creo. ¿no es cierto? Entonces, este tipo de normas son tremendamente peligrosas y, claro, Y puede una dar cosa lugar... que estaba en la ley de inteligencia es que una vez auditados los gastos y la utilización de los recursos, todos estos documentos deberán ser incinerados. Claro. En cuanto al control, prevé estos dos casos, ¿no es cierto? El control que realiza, como sucedía en el tiempo de Dajic, recordará usted, personalmente el Contralor General del Estado y cuyos digamos, respaldos serán incinerados para mantener el secreto total, y el control político que le corresponde a la Asamblea Nacional. Pero la Asamblea Nacional no puede intervenir en este control financiero, ¿no es cierto? Simplemente puede hacer un control general de las actividades del Sistema Nacional de Inteligencia. Y hay el artículo 51 también que permite que este Sistema Nacional, y específicamente el Presidente de la República, pueda pedir que se le informen a las operadoras telefónicas, perdón, de todas las comunicaciones que realice un sujeto, un individuo, un ciudadano, ¿no es cierto? Es decir, ya no hay nada secreto. Estamos viviendo la posibilidad de esa novela del autor británico Wells de 1984. Claro, claro. La sociedad del control, ¿no es cierto? Sí. La sociedad del control. Y otra cosa importante es el artículo 57. El artículo 57 habla de la interrupción de la prescripción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en las actividades ilícitas que se descubran, supuestamente, ¿no es cierto?, mientras están en la investigación del Sistema Nacional de Inteligencia, se interrumpe la prescripción. Es decir, si el Sistema Nacional de Inteligencia ha comenzado a investigar una actividad ilícita de hace 10, 15 años, la prescripción se interrumpe, sí, y puede seguir eternamente sin haber prescripción, hasta el momento en que se quiera judicializar ese asunto. Es decir, se limita esta posibilidad penal que existe, que es la prescripción, ¿cierto? Y me llamaba también a mí algo que me parece importantísimo, el inciso final del artículo 47. Bueno, que es algo que para dejar pensando. Dice el inciso final del artículo 47 que toda esta información personal que pueda recoger el Sistema Nacional de Inteligencia no se podrá utilizar en procesos judiciales, en procesos administrativos y en procesos disciplinarios. Y entonces, si no se puede utilizar toda la información que se recoge de los ciudadanos en estos procesos, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué? ¿Para qué? No nos queda más sino que pensar en un objetivo político, ¿no es cierto? No hay otra cosa, no hay otra forma, ¿no es cierto? Bueno, porque si es que esta ley de inteligencia nos sirve para combatir precisamente las actividades ilícitas del narcotráfico, la forma efectiva de combatirla es la utilización del sistema judicial, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Sí? Si no se lo va a utilizar para eso, entonces ¿para qué? Entonces, en este inciso final de ese artículo 47, no permite que esa información se utilice.
y queda entonces en el aire la finalidad última de todo el Sistema Nacional de Inteligencia. Ahora, hay mucha gente que dice, tal vez con razón, que en todos los gobiernos se han venido realizando operaciones de inteligencia, ¿no es cierto? Y que estas operaciones de inteligencia, con frecuencia, como ocurre en casi todos los países del mundo, con frecuencia violan los derechos de las personas. Y que ahora, por lo menos, existe, digamos, una especie de norma que permite, de alguna manera, controlar. Pero no es que controla, es que legaliza esas actividades que antes eran ilícitas, ¿no es cierto? Claro. O sea, lo ilícito se vuelve lícito. Lo ilícito, lo que es normalmente ilícito se vuelve lícito en esta norma. Ahora, la fuerza última del Estado, en mi criterio, como creo que ya lo he dicho alguna vez, reside en su diferencia moral con la delincuencia, ¿no es cierto? El Estado no puede ser moralmente igual que la delincuencia. No puede delinquir. El Estado no puede delinquir, el Estado no puede asesinar a mansalva, el Estado no puede privar de la libertad a mansalva, el Estado no puede violar los derechos humanos a mansalva, porque esa es precisamente su fortaleza, su diferencia, lo que diferencia la actividad estatal de la actividad delincuencial. Y entonces, si el Estado pierde su fuerza moral, ¿no es cierto?, se pierde toda la potencia con la cual se pueden combatir con la ayuda ciudadana las actividades ilícitas. Y ese es el grave peligro de este tipo de normas, como decimos aquí en la provincia de Loja, atarantadas. Bueno, pero si es tan, pregunto, si es tan grave lo que estamos conversando, si es tan grave lo que se acaba de aprobar, ¿por qué es que no se le informa a la gente de lo que tenemos este rato? Claro. Claro, esto debería ser de discusión pública, debería estar en discusión pública. Y me parece a mí, digo yo, que en algún momento este asunto va a llegar, como es lógico que llegue, a la Corte Constitucional. Porque si hay violaciones de la norma máxima, de la norma constitutiva del Estado, que es nuestra Constitución, necesariamente la Corte Constitucional debe pronunciarse, ¿no es cierto?, en el sentido de mantener la vigencia de estas normas o dejar sin vigencia estas normas. Y yo creo que es lo que probablemente va a suceder. Porque no, muchísimos abogados, Ramiro García, que normalmente es un abogado que está más cerca de la derecha que de otra posición, se ha pronunciado en contra de estas disposiciones, ¿cierto? Hay el pronunciamiento de abogados, de juristas, la academia no se ha pronunciado con mucha fuerza, pero a mí lo que me preocupa también es la pasividad de la sociedad. Claro. Porque respuestas ciudadanas no hay casi ninguna. La total indiferencia, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Bueno, que suceda lo que tenga que suceder. Eso es un asunto grave, es un asunto triste en realidad que ocurre en nuestra sociedad, la indiferencia política y social, que es grave en tanto que también aquel lleva a la general indiferencia humana. Es decir, bueno, a mí no me importa lo que suceda porque yo no me intereso por la política, yo hago mi trabajo, supuestamente. A mí no me importa que exista mucha desigualdad porque cada cual saca de su trabajo y yo vivo de mi trabajo. Pero eso lleva a una indiferencia humana, es decir, a lo que hacemos muchísima gente de caminar por las calles y ver gente que se está muriendo al lado nuestro. Y hacernos al lado. Y pasar, sí, ¿cierto? O hacerse al lado. Cruzarnos de vereda. Podríamos decir a la actitud de cruzarse de vereda, de cambiarse de vereda en cuanto vemos algo que molesta nuestra sensibilidad de buenos ciudadanos. Que estéticamente no está bien. Que estéticamente no está bien, sí. Que nos molesta como buenos ciudadanos, como ciudadanos productivos, como ciudadanos que generamos trabajo, que generamos riqueza, etcétera, etcétera, y que somos lo mejor de lo mejor, pero que sin embargo vemos a la gente como basura. Ese es el verdadero problema de la indiferencia social.